Hoy vamos a hablar de retención de clientes. Cuando emprendemos, tú sabes que muchas veces andamos buscando clientes nuevos y estamos desesperados por clientes, pero a veces se nos olvida que si ya tenemos una base de clientes, ¿cómo retenemos esos clientes? Porque a las empresas les es más costo efectivo retener clientes que adquirir clientes nuevos todo el tiempo. Porque eso es como arrancar de cero todo el tiempo. Y eso de retener el cliente, este tema pareciera solamente para los líderes, los jefes o los dueños, pero creo que eso es hasta para el que limpia. Para todo. Para todo el para mundo. Para todo. Incluso se escucha así como que medio fuerte, pero hasta para el ministerio. Como yo retengo en el buen sentido, sin ningún tipo de manipulación ni nada por el estilo, porque es en libertad y pasión por el servicio, pero realmente los ministerios también son cultura. Y emprender y crecer no es solamente en negocios, si hablamos de negocio y de empresas, pero emprender y crecer es en todas las áreas de nuestra vida, así que aplica a todo el mundo. Cómo alguien llega a ti y se mantiene contigo a largo plazo. Eso es bien importante. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? Me encanta, a mí me encanta, Jerry, mira ahí, directo. ¿Cómo se hace eso? Primero que todo, tenemos que tener claridad de quién es nuestro cliente ideal, si hablamos a nivel de empresas. Muchas veces la gente anda buscando cualquier tipo de cliente y tenemos que ser bien honestos. Sí, el negocio se sostiene de cachín, claro. Y sí, la rentabilidad tiene que ver con eso. Pero cuando yo tengo claridad a quién yo le voy a servir, a quién yo le voy a aportar un valor, yo puedo entonces identificar, es esta persona, así que a esta persona yo la atraigo, la nutro. Nutrir es añadirle ese valor, darle ese cariñito. Qué mejor que llegar aquí y oler que huele bien rico, que te reciben con una sonrisa, que hablan de alcapurria a esta hora de la mañana. ¡Qué bendición! Y tú dices, ay, qué rico, aquí me quiero quedar. Yo que te ofrecen por ahí otras cositas que ¿verdad? Después hay que hacer como 45 minutos de cardio, pero no pasa nada. Exacto. Cuando eso pasa, cuando eso ocurre, yo logro tener esa conexión, nutro, añado valor y por lo tanto convierto a ese prospecto. ¿Cómo identifico eso? ¿Cómo identificas qué? Cuéntame. ¿Cómo identifico que cuál es ese target, de verdad? Ese cliente. En las iglesias también, ¿cuál es mi especialidad? Puede ser cuál es el público a quien quiero llegar. ¿Cómo puedo identificar eso? Primero que todo, yo tengo que saber cuál es mi propuesta de valor. ¿Qué es lo que yo le voy a ofrecer a la gente? ¿Qué yo voy a aportar y qué yo resuelvo? Ya sea a nivel general, pero a nivel de empresa, ¿qué yo estoy resolviendo? ¿A quién se lo resuelvo? A veces andamos siendo todólogos. ¿Usted ha escuchado eso? Sí. ¿Cómo es? Todólogo, sí. Todo lo hago. Que todo lo y hace. entonces todo lo resuelvo. Y yo entras aquí a mi empresa y yo te voy a lavar esto, te voy a limpiar esto, te voy a hacer esto, te voy a hacer. No es que esté mal, pero inicialmente tú tienes que establecer cuál es tu área de especialidad, que tú resuelves. Cuando tú tienes claridad de tu propuesta de valor, tú puedes identificar quién es ese cliente ideal. Esa persona que cumple con las características. Claro. Que es un grupo homogéneo si hablamos de mercado, nicho de mercado. El mercado es amplio, pero ese grupo reducido que cumple con unas características particulares, a esas personas, ese avatar, vamos a crearlo. Y yo digo, pues mira, es de tal edad a tal edad. Se encuentra en este lugar y tú dirás, pero ¿y cómo yo sé dónde se encuentra? ¿Cómo yo sé cuál es la mentalidad? Hay que hacer investigación de mercado. Hay que entrar a ver las redes sociales. Hay que hacer encuestas. Ustedes, me imagino que hacen encuestas, que ustedes miran los números, porque los números nos hablan y nos dan libertad de tomar decisiones correctas. Así que es bien importante que para yo identificar mi cliente ideal, yo tengo que saber qué es lo que yo soluciono en el mercado. Mi propuesta de valor, y ahí yo voy a identificar, ese es mi cliente ideal. Invertimos en ese cliente realmente. Se supone. Okay. Se supone. Y cuando hablamos de invertir en el cliente, es que yo tengo que saber que ese cliente llegó a mí. Pero el trayecto del cliente y la vida del cliente no termina cuando yo hice una transacción de bien o servicio por dinero. Eso es como que lo más básico. Si nosotros vemos nuestras empresas como ese propósito que Dios nos entregó, nuestra identidad no está en la empresa. Ojo, nosotros somos personas con un propósito, independientemente pase lo que pase en la empresa. Pero cuando nosotros sabemos que la empresa está anclada y fundamentada en el propósito de Dios, yo sé que esa persona que llegó a mí, yo la voy a bendecir.
yo le voy a añadir un valor. Así que yo tengo que invertir en que esa persona llegó, pero no se me vaya. ¿Qué más yo puedo solucionar en su vida? ¿Qué más yo le puedo aportar? Eso es bien importante, porque muchas veces decimos, se acabó ya la vida de mi cliente. Entonces, esa vida del cliente, el cliente muere porque entró a tu embudo de ventas, te compró y tú lo despediste y se acabó. Pero, ¿qué más tú le puedes ofrecer? ¿Cómo yo invierto en el cliente? Las conversaciones son poderosas. Hoy día, todo es automatizado. ¿Usted lo ha visto? Y hemos visto hasta los anuncios que dice el nombre y empieza a gritar porque el sistema es automatizado, no hay alguien que te está contestando y es un poco frío el proceso y eso hace que nos podamos distanciar un poco y que entre el cliente y nunca más vuelva. Pero ¿qué tal si entra el humano? Ahorita estaban hablando de inteligencia artificial y esto es tela para cortar, esto es aquí no podemos amanecer en vigilia porque todo tiene un impacto y sí vino a aportar la inteligencia artificial y puede aportar en procesos para la retención. No obstante, yo creo que todavía el valor humano y esa intervención de nosotros, cuéntame cómo te fue con el producto, qué más necesita, esa parte, esa interacción. En las interacciones están las conversiones. El cliente me dice qué es lo que quiere, qué es lo próximo, si nosotros sabemos escuchar activamente. Así que es bien importante invertir en el cliente. Ahora, ¿cómo mencionaste que se llamaba el humanoide? Neo. Ahora, Verónica. ¿Cómo se llama? Neo. Verónica, yo te voy a ser bien honesto. Cuéntame, Jerry. Yo amo a mi prójimo y más con mi sombrero de pastor, amo a mi prójimo. Pero yo he ido a lugares donde he obtenido un servicio, una atención que yo hubiese deseado que fuera Neo y no fuera una persona porque tal vez no fuera. Esa es la experiencia de mucha gente. Y nos pasa. En el tema anterior, el segmento del mes anterior, estuvimos hablando de la imagen. Todo proyecta. Y hablamos del mayo quechu, quiero que lo sepa. Sí. Y hablamos de si cobraba, no cobrábamos y todo eso. Eso tiene una implicación en la retención. Sí. Porque como yo me siento, porque al final yo no compro un producto o un servicio, yo compro una experiencia y cómo yo me siento. Y eso es importante, porque si al final cuando yo entré, yo puedo amar a mi prójimo, pero hay días que el prójimo me la pone difícil. Difícil. Y hay que pedirle a Dios sabiduría, amor y empatía. Pero a veces nos ocurre que vamos a un lugar y decimos, yo no vuelvo. Perdiste al cliente, la retención va a bajar. ¿Por qué? Porque el servicio al cliente fue deficiente. Y en esto de la oferta escalonada, si no hay esa interacción de alguna forma con el cliente, no tengo un timing de cuando porque no es aumentar esa oferta por aumentarla, porque entonces estoy a ciegas. Exacto, tiene que haber una intención. Usted sabe que esa palabra es de mis favoritas. Tiene que haber una intención. Y cuando hablamos de las ofertas escalonadas y hablamos de una escalera de valor, piensen ustedes como empresarios que están aquí y que, porque la gente los ve y los que están detrás de cámara, pero esto es una empresa completa que se tiene que sostener dentro de, aunque sea ministerial y todo el asunto, hay que sostenerla. Por lo tanto, si yo tengo auspiciadores, si yo tengo personas que van a pagar por la pauta, todo eso, cuando hablamos de la escalera de valor y ofertas escalonadas, estamos hablando de que hay una serie de productos o servicios que se entrelazan. Por ejemplo, en mi caso, si yo ofrezco una mentoría y yo luego te ofrezco un programa de mentorías ya de más sesiones, o yo te ofrezco otro curso, o yo te ofrezco, todo eso te va llevando en esa escalera de valor que en términos de servicio hablamos de low ticket, mid ticket, high ticket. Cuando comience ese cliente yo lo puedo retener, pero todo tiene que estar relacionado. Yo tengo que conocer a mi cliente para saber qué más le voy a ofrecer. Ese auspiciador que entró por este paquete de auspicio, cómo yo lo retengo para el próximo paso. Pero si yo no le tengo el próximo paso creado, se me fue. Y el reto claro, la venta es opción. Y el reto de cómo se trabaja el reto cuando tú puedes identificar que ya debes aumentar la oferta porque él tiene una necesidad que él no sabe que la tiene. La conciencia, eso se llama niveles de conciencia. Los clientes tienen niveles de conciencia. Está el inconsciente, que tú sabes que tú dices, esta persona tiene áreas de necesidad y yo sé que si él compra este auspicio va a lograr esto, este alcance, aquello, pero no lo está viendo. Pero no lo ve. No lo está viendo. Está así, ciego, está inconsciente. ¿Cómo se trabaja eso? Eso se trabaja desde la educación. Yo tengo que educar a los clientes. Yo tengo que llevar
al análisis y a elevar el nivel de conciencia. La gente anda educando y eso está perfecto. Una educadora que ama educar. Pero la educación, sin yo elevar el nivel de conciencia, se queda ahí. Y él dice, ay, qué chévere, qué lindo habla Verónica. Éjele, me encanta. Pero no hace nada. Pero no hace nada. Ah, no, pero yo lo quiero llevar. Y eso se llama persuasión. Se pueden escuchar palabras como fuertes, pero son palabras que tienen un propósito y un objetivo. Y realmente si yo sé que yo le voy a aportar un valor, al final yo no estoy vendiendo por vender. Yo estoy vendiendo una transformación, una experiencia, un cambio, un resultado. Así que es bien importante el nosotros llevar a los clientes prospectos a la conciencia. Hay gente que, y tú me corriges, ¿verdad? O si hay una estrategia, pero hay gente que por sus experiencias o por las razones que sea, no quieren ir a esa otra etapa o no creen en esa persona que le está diciendo, mira, están escépticos. Esto debes de cambiarlo, debes de modificarlo. A lo mejor es que no entran en ese proceso de riesgo, claro, o de avanzada, prefieren quedarse así. Cuando eso ocurre, uno se da cuenta como vendedor o como empresario que hay un cliente en ese mood. Claro que sí. ¿Qué uno hace? Avanza, lo deja ahí, trata, ¿qué hace? Uno puede tratar, como tú dices. Uno puede llevar a la persona a que pueda tener el clic, la conciencia, el wow moment, el de, esto es lo que me está faltando, porque tú se lo presentas. Hay que presentárselo con consecuencia. La gente entiende mucho por consecuencia. Cuando yo dejo de hacer algo y hablamos de objeciones, a nivel de objeción de venta, muchas veces yo tengo que identificar y decir, oye, si tú no tomas esta acción, o llevarlo a, si tú tomaras esta acción, ¿cómo cambiaría el panorama? Pero si no la tomas, ¿qué pasaría? ¿Dónde te quedarías? Ahora, después de unos intentos de poder presentarle la solución, romper objeciones, poderle evidenciar que hay un resultado puntual que se puede lograr. Si la persona al final sigue escéptica, yo tengo que soltar. Y ahí es donde yo hablo de, y digo, ese cierre o esa finalización en armonía, donde hay paz, donde yo sé que quería añadirle ese valor y sé que la persona me necesita, pero si la persona no quiere, yo tengo que finalizar y cerrar en armonía y en paz, sabiendo que siempre Dios nos va a enviar el que necesite de nosotros y que esté dispuesto. Claro. Y que esté dispuesto. Mira, hay un oyente que nos hace un comentario bien interesante. Dice, veo hoy día que hay mucho food truck y esto nos llega a través de nuestro WhatsApp 787-747-8801. Dice, veo hoy día que hay muchos food trucks cerrados. Es por eso que en mi food truck tomé la decisión de tener las ventanas abiertas para tener mayor interacción con mis clientes. ¿Cómo se llama ella? No tiene nombre, pero un aplauso para ella. Sí. Un aplauso, eso está espectacular. La que la envió me parece maravilloso y qué bueno. Pero miren lo que ella hizo. Es bien interesante si analizamos el caso. Me encanta esto. Sí. Me encanta esto. ¿Por qué? Porque si analizamos el caso, ella hizo una investigación del mercado a nivel de competidores, no a nivel de clientes, a nivel de competidores. ¿Qué ocurre? Que cuando yo analizo y veo y puedo identificar qué áreas están desprovistas, cómo yo me puedo diferenciar, ese distintivo de mi marca. Si todo el mundo está a ciegas, no veo, yo te entrego y hacemos un intercambio de tú me pagas y yo te doy la comida y se acabó. Ella dijo, espérate, la experiencia yo la puedo transformar. Ella vio lo que llamamos en el mercado un océano azul. En el mercado está el océano rojo y el océano azul. El océano rojo es donde está todo el mundo haciendo lo mismo. Y se escucha fuerte a esta hora de la mañana, pero es como si estuvieran todos los tiburones ahí comiéndose. Y está la sangrecita. Eso es el océano rojo. Sí. Porque está todo el mundo haciendo lo mismo, de la misma manera. Es que se hace así. Gente, usted lo va a hacer como usted identifique que hay una necesidad y como usted pueda aportar un valor. El océano azul es esa área desprovista. Si esto no se está dando en la industria de los food trucks, pues yo lo voy a hacer y voy a monitorear, voy a ver si me resulta, si no me resulta. La interacción genera conversión.
Créame que sí. Claro. Me parece maravilloso. Un aplauso para ella. Esa búsqueda y esa interacción también hace comunidad. Es lo mismo que a lo mejor se busca en las redes sociales, pero es lo mismo que puede estar haciendo ella, conectando con la gente y hacer comunidad, aceptar. Yo prefiero esta persona porque es simpática, por las características que sea. Conversa conmigo, hablo con ella o hablo con él y tengo esa interacción. Está haciendo comunidad y puede ser, ya eso se traduce a sus clientes fijos. Claro, y ahí aumenta lo que es sí, la retención y la fidelización. ¿Por qué? Porque ya creas esa conexión. Yo siempre le digo a la gente, piensa en conectar, nutrir y convertir. Te dije convertir a nivel de convertir a un prospecto en cliente a lo último. Primero te dije conectar, después te dije nutrir, añadir valor para luego que se dé porque se va a dar. Y esa importancia que tiene el crear comunidad, porque tu cliente se convierte en tu embajador, en tu fan. Y de momento empieza el referido de boca en boca. Entonces todo esto tiene un impacto, esto es el efecto dominó. Yo impulso una ficha y se impulsan todas las demás y todo puede tener mejores resultados. Sabemos que, como tú mencionaste ahorita, subrayando esto, pues muchas veces trabajar con público es difícil. Cada persona es un mundo aparte, una forma de pensar, tiene criterios, valores y lo que sea, o falta de valores también en ocasiones, y tenemos que interactuar. Pero yo veo que en esa interacción era tal vez el punto importante de aquellos vendedores de casa por casa que existían antes, lo que le llamaban quincalleros. Por eso fue que en Puerto Rico, vamos a hablarlo claro, los árabes se quedaron con el negocio porque iban casa por casa y lo mismo tú le abonabas 20 pesos que $2 y ellos estaban felices, siempre hablaban contigo. Y los quincalleros iban y se sentaban, hablaban con la familia, compartían un café. Se creaba una relación. Y de igual forma, en todo el comercio del centro de los pueblos, ese comercio, muchas de las personas que trabajaban allí, fuera el dueño o los empleados, conocían por nombre a los clientes. Eso es espectacular. Entonces, yo creo que ahí estaba el secreto. Porque tú dices, por ejemplo, yo me acuerdo de un quincallero, uno que iba casa por casa con una maleta. Yo me acuerdo de él, en mi pueblo. Don Simeon le decían a él. Aquel señor. Y aquel señor se paraba y tú decías, ¿cómo esa gente cuentan unas historias que pudieron levantar una familia de 5, 6, 7, 8 hijos yendo casa por casa a vender ropa y efectos y demás? Tú decías, wow. Pero era que había una interacción. Había una interacción. Y se movían. Yo creo que a veces nosotros estamos muy estáticos a nivel empresarial. Sí. Y como todo hoy día es automatizado y de momento tengo todas estas herramientas tecnológicas, olvido la parte de la calidad humana, de unirme a la gente. Porque cuando yo me uno a la persona y yo tengo esa interacción y yo tengo esas conversaciones, créeme que yo voy a identificar qué es lo que verdaderamente necesita mi cliente ideal. Ahora, incluso tú puedes identificar y decir, yo no soy la persona que te puedo ayudar en esta fase de tu negocio, claro, o lo que tú necesitas, no soy yo, pero te puedo referir a alguien. Yo creo que eso también le añade un valor. Retenemos, pero también tenemos que identificar cuándo yo tengo que entonces referir o decir, mira, ser honesto. Yo creo que eso hace toda la diferencia en las empresas. Qué bueno que trae este tema, porque creo que la verdad es que estamos tan automatizados, o queremos automatizarlo todos para agilizar y no estamos conectando con la gente. Como decía Jerry, antes esto era vital. Hasta yo recuerdo que iba también a las oficinas. Yo no sé si recuerdas gente que tenía ciertos productos y conectaban y todavía los he visto. Todavía están por ahí. Bueno, sí, hay algunos que mantienen esos sistemas tradicionales que funcionan. Hay gente que piensa que no, sí funcionan. Todo va a depender de tu modelo de negocio y cómo tú lo trabajas. Hay gente que no quiere ni atender llamadas de prospectos. Hay personas que son creativos en las redes y todo y no se imaginan que había una gama de personas creativas en aquel tiempo. Yo me acuerdo, yo tuve un trabajo y tenía que viajar y yo era deseoso con él al área de Arecibo porque había un señor en una guagua, un viandero, que por su alto parlante decía como una cancioncita, decía, tengo yuca, ñame, calabaza, guineo, y el coro, sabroso el recao.
Y eso conecta. Yo iba a ese pueblo y yo era loco por encontrarme, porque a mí me gustaba porque él te decía todo, batata, calabaza, apio, sabroso el recao. En esa misma entonación. En esa entonación, mi hermano. ¿Tú te crees que eso no era el engagement que hoy se busca en las redes y se le pregunta a la IA? Su marca, él identificó y tú lo recuerdas, tienes el reconocimiento de marca, que es lo que hablamos en marketing. Bien. Visibilidad, posicionamiento, reconocimiento de marca, todo eso lo tenían. Volveremos a eso. Porque antes en la fuera del comercio también habían personas promocionando para que tú entraras. Claro. Por mi barrio hubo un vendedor que decía, son de coco, tienen coco, saben a coco. Cualquiera le preguntaba qué era lo que vendía, si era dulce coco, tú súmalo. Él está vendiendo dulce coco. Pero qué creatividad. Sí, son de coco, tienen coco, saben a coco. Funcionaba y yo puedo identificar que funciona. ¿Por qué lo tengo que cambiar? Yo puedo añadir estrategias de retención con el objetivo que tenga en mi empresa. Pero lo que ya funcionó y funciona, a veces hay que volver a lo básico, gente. Hay que volver a lo básico. La pandemia nos trajo una nueva realidad para muchas personas, el mundo digital, la automatización, todo esto. Pero hay que volver a lo básico y lo básico es la coinonía, la comunión, el contacto, la conexión, nutrir a la gente, añadir valor desde la autenticidad, no ver a la gente con un signo de número. No podemos retener clientes por retener clientes y por echarme un cachín al bolsillo. Tenemos que saber que nosotros estamos representando a Dios a través de nuestras empresas, productos y servicios y tenemos que hacerlo con calidad y con excelencia.